Bienvenidos al programa de hoy. Hoy hablamos de las religiones en Asia. Buenas tardes, feliz septiembre ya. Hace ya mucho que no nos escuchamos. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis disfrutado? Espero que sí. Hoy, en el primer programa de la segunda mitad de la primera temporada, vamos a hablar de las diferentes religiones mayoritarias y minoritarias en Asia. Como ya hemos comentado alguna vez, Asia es el continente más grande y más poblado. Y por eso también es el lugar de nacimiento de muchas religiones, entre ellas las principales, que son el budismo, el cristianismo, el islam, el confucianismo, madre mía qué difícil, el hinduismo, el jainismo, el judaísmo, el sintoísmo, etcétera, etcétera. En la región se practican todas las tradiciones religiosas importantes y constantemente surgen nuevas formas, algunas de las cuales también revisaremos hoy. Asia se caracteriza por su diversidad cultural, donde el islam y el hinduismo son las religiones más grandes, con aproximadamente entre 1,2 y 1,3 mil millones de seguidores cada uno. ¿Hacemos un viaje espiritual para conocer estas religiones? Bueno, como siempre, primero, bienvenido a Estudio 5.25, el programa sobre Asia de Candil Radio, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com, en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre, seguidme en Instagram en @estudio5.25 porque me gusta leer vuestros comentarios y opiniones. Además, me podéis dejar un mensaje y decirme, hey, quiero que hablemos de este tema. Así que, con total libertad y total confianza. Hoy vamos a estar escuchando canciones tradicionales y canciones típicas de diferentes países, así que os dejo con la primera. فصل بهاران رسید دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید جلوه گلشن به باغم شو نگاران رسید جلوه گلشن به باغم شو نگاران رسید سرما و دود رفت به کور و کبود زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید شد ز خدا داد خواست باز سرما بکاست شد ز خدا داد خواست لطف خدا یار شد دولت یاران رسید لطف خدا یار شد دولت یاران رسید جام خواب کنون شد حرام وقت نشاط است و جام خواب کنون شد حرام اصل طرب ها بزاد شیر فشاران رسید اصل طرب ها بزاد شیر فشاران رسید
Comenzamos hablando en primer lugar de las religiones que son un poco más cercanas para nosotros, y estas son las religiones abrahámicas. Las religiones abrahámicas son una agrupación de 3 de las principales religiones. Estas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y juntas, debido a su coexistencia y competencia histórica, se les considera por eso religiones abrahámicas. El nombre se refiere a Abraham, como ya sabemos, ya nos imaginábamos, que es una figura mencionada en la Biblia hebrea, en la Biblia cristiana también y en el Corán. Y se utiliza para mostrar similitudes entre estas religiones en comparación con las religiones indias, las religiones iraní y las religiones de Asia Oriental. Bueno, aunque en algunas de estas religiones también se pueden referir a Abraham. Las religiones abrahámicas constituyen la división más grande en el estudio de la religión comparada. Por número total de seguidores, el cristianismo y el islam comprenden el movimiento religioso más grande, y el segundo más grande con el cristianismo respectivamente. El judaísmo es la tercera en tamaño, es la más pequeña de las 3 principales. Así que vamos a comenzar con la religión que, bueno, nosotros mejor conocemos, por decirlo así, que es el cristianismo, que, bueno, como bien sabemos, es una religión monoteísta abrahámica basada en la vida y en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sus seguidores, conocidos como cristianos, creen que Jesús es el Cristo, cuya venida como Mesías fue profetizada en la Biblia hebrea, que también se llama el Antiguo Testamento en el cristianismo, y luego se narró posteriormente en el Nuevo Testamento, que reúnen tanto uno como el otro, lo que sería la Biblia cristiana como escritura canónica. El cristianismo es una religión minoritaria muy extendida en Asia, con alrededor de 400 millones de seguidores. Eso supone alrededor de un 12,6% de la población total en Asia, que, visto lo visto, tampoco es un porcentaje pequeño. El cristianismo en Asia tiene sus raíces en los inicios mismos del cristianismo, que se originó además a partir de la vida y las enseñanzas de Jesús en la Judea romana del siglo I, lo que hoy sería Israel y Palestina. Luego, el cristianismo se extendió a través de la zona a través de las obras misioneras de sus apóstoles. Primero en el Levante y luego echando raíces en las principales ciudades como Jerusalén y Antioquía. Según la tradición, una mayor expansión hacia el este se produjo gracias a la predicación del apóstol Tomás, quien estableció el cristianismo en el Imperio Parto, que es hoy en día Irán, y también en la India. Las primeras naciones en adoptar el cristianismo como religión estatal fueron Armenia en el año 301 y Georgia en el 327, que lo pensamos y es como muy atrás en el tiempo, ¿verdad? En el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión dominante en todas las provincias asiáticas del Imperio Romano de Oriente. En la actualidad, el cristianismo sigue siendo la religión mayoritaria en Filipinas, en Timor Oriental, en Armenia, en Georgia, en Chipre y en Rusia. Esto solo de los países asiáticos. Y todavía hay grandes comunidades antiguas de cristianos del Medio Oriente y cristianos árabes en Líbano, Irak, Irán, Turquía, Siria, Jordania, Israel y Palestina, como había mencionado, que suman alrededor de 3 millones de cristianos en Asia Occidental.
Punarramu all'ambra cattodisu, gemellindo filisu, sindri basili chamu, gemanzuranamu, esuna me kori si saputi manamu, esuna me kori si saputi manamu. Hablamos ahora de una de las religiones mayoritarias de Asia. Según la tradición islámica, Mahoma nació en la Meca en el año 570 después de Cristo y quedó huérfano a temprana edad. Al crecer como comerciante, se hizo conocido como el de confianza y era buscado como árbitro imparcial, por lo que en el año 610 después de Cristo, preocupado por el declive moral y la idolatría prevaleciente en la Meca, y buscando también la reclusión y contemplación espiritual, Mahoma se retiró a la cueva de Hira, en la montaña Jabal al-Nur, cerca de la Meca. Fue durante su estancia en la cueva que se dice que recibió la primera revelación del Corán, del ángel Gabriel. La Meca es la capital de la provincia de la Meca, con el mismo nombre, en la región de Hejaz, en el oeste de Arabia Saudí, y la ciudad más sagrada según el Islam. La Meca es generalmente considerada la fuente y cuna del Islam, por el nacimiento de Mahoma y también porque ahí fue donde el Islam comenzó a extenderse por el mundo y en este caso por Asia. En 2020 el número total de musulmanes en Asia era de aproximadamente 1,3 millones. 1.300 millones. Por esto es la religión más grande de Asia. Asia constituye, en términos absolutos, la mayor población musulmana del mundo y alrededor de un 62% de los musulmanes del mundo viven en Asia, siendo Indonesia, Pakistán, India y Bangladesh, sorprendente, lo sé, las poblaciones musulmanas más grandes del mundo. Normalmente, y por eso digo lo de sorprendente, normalmente pensamos que son los países de Arabia, los países de Oriente Medio los que tienen más población islámica, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la India es uno de los países más poblados del mundo y tiene un porcentaje muy alto de musulmanes. La expansión del Islam fuera de la península arábiga y hacia otras partes del continente puede vincularse a las extensas rutas comerciales que conectan Asia Occidental con China. El Islam es una religión monoteísta, obviamente, y abrahámica, que ya lo hemos comentado, articulada por el Corán, un libro considerado por sus seguidores como la palabra por palabra de Dios. Eso es lo que significa, palabra por palabra de Dios, que es Alá. Y por la enseñanza y el ejemplo normativo, que se llama Sunnah, y se compone por, lo voy a pronunciar mal seguro, hadices, de Mahoma. Considerado por ellos considerados por los musulmanes como el último profeta de Dios. Asia constituye, en términos absolutos, la mayor población musulmana del mundo, como he comentado, y bueno, en el sur y el sudeste de Asia se albergan Indonesia con un 86% de población musulmana, que es el país con la población más alta del mundo en porcentaje. Luego tenemos Pakistán, que tiene un 97% musulmán, y luego está, por ejemplo, Bangladesh con un 89%. La población musulmana de la India representa el 14% del total, aproximadamente 200 millones de personas. Es que un 14% de la población de la India son mucha gente. Y además ha crecido debido a la mentalidad pluralista de las religiones nativas de la India. Pluralista quiere decir que aceptan otras religiones a la vez que la suya, es decir, puedes, seguir varias religiones a la vez. Según cifras del gobierno estadounidense, en 2006 había 20 millones de musulmanes en China. Esta información, por eso dice el gobierno estadounidense, no se puede verificar al 100% porque en China es un país que es laico, no tiene religión oficial, por lo que no hay un censo real de cuántos musulmanes, cuántos cristianos, cuántos budistas hay en el país. En Asia Occidental, los países no árabes de Irán y Turquía son los países con mayor mayoría musulmana. Y luego tenemos en el sur de Asia, que tenemos a Pakistán y Bangladesh con la mayor mayoría. Luego, como he comentado, en Asia Central tenemos también
Afganistán y Uzbekistán, que son los países con mayor mayoría musulmana en Asia Central. La tercera religión abrahámica es el judaísmo. Ya no lo imaginábamos. Aunque en Asia su presencia es minoritaria. Es la religión predominante en Israel, obviamente, tiene un 75,6% de la población. Y eso supone alrededor de un 6,1 millones de personas. Luego, fuera de Israel, también hay pequeñas comunidades que viven en Turquía, en Azerbaiyán, en Irán, en India y en Uzbekistán. La doctrina religiosa judía abarca también un amplio conjunto de textos, prácticas, posiciones teológicas y formas de organización. Entre los textos centrales del judaísmo se encuentra la Torá, que creo que la conocemos, y los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, una colección de antiguas escrituras que hablan sobre la vida de Jesús, como hemos comentado. El Tanakh o la Biblia hebrea también se conoce como el Antiguo Testamento en el cristianismo. La siguiente religión de la que vamos a hablar también es una religión abrahámica, aunque es bastante diferente al cristianismo, al islam y al judaísmo. Esta religión se llama la fe Bahá'í y es una religión fundada en el siglo XIX que enseña el valor esencial de todas las religiones y la unidad de todas las personas. Según las enseñanzas bahá'ís,
una sola religión es revelada de manera ordenada y progresiva por un solo Dios a través de las manifestaciones de los diferentes dioses, quienes son los fundadores de las principales religiones mundiales a lo largo de la historia de la humanidad. Ya hemos dicho Abraham, también tenemos Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. Estos son los que se citan como las manifestaciones de Dios. Los bahá'ís consideran que las principales religiones del mundo están fundamentalmente unificadas en su propósito, pero divergentes en sus prácticas e interpretaciones sociales. La fe bahá'í enfatiza la unidad de todas las personas como su enseñanza central y como resultado rechaza explícitamente las nociones de racismo, sexismo y nacionalismo. En el corazón de las enseñanzas bahá'ís está el deseo de establecer un orden mundial unificado que garantice la prosperidad de todas las naciones, razas, credos y clases. La fe bahá'í fue fundada por Baha'u'lláh en Irán, que enfrentó una serie de exilio y encarcelamiento que lo trasladaron a Bagdad, Estambul y Palestina. En la década de 1950, aproximadamente un siglo después de su formación, Irán seguía siendo el hogar de la gran mayoría de los seguidores de esta religión. Los esfuerzos de enseñanza expansivos comenzaron a finales del siglo XIX y ganaron adeptos en todas partes de Asia. En 1968, según las estadísticas oficiales, la mayoría de los bahá'ís, alrededor de un 75%, vivía fuera de Irán y en América del Norte, que son los dos centros destacados de la religión. Los bahá'ís han enfrentado, como nos podemos imaginar, una severa persecución, pero no solo en Irán, sino también en otros países, como Turkmenistán, Uzbekistán, Irán, Yemen, Qatar, Vietnam, Indonesia y Afganistán. A mí me parece muy interesante esta religión, personalmente. La siguiente religión de la que vamos a hablar también es abrahámica y se llaman drusos. Los drusos son la última religión abrahámica asiática y son un grupo etnorreligioso esotérico de habla árabe originario de Asia Occidental que se autoidentifica como el pueblo del monoteísmo. Jetro de Madián es considerado un antepasado de los drusos, quienes lo veneran como su fundador espiritual y profeta principal. Es una religión monoteísta y, como ya he dicho, abrahámica, basada en las enseñanzas de Hamza ibn... Siempre lo pronuncio todo esto mal, perdóname. Hamza ibn Ali ibn Ahmad y el sexto califa fatimí al-Hakim bi Amr Alá, y también de los filósofos griegos antiguos como Platón, Aristóteles, Pitágoras y Zenón de Citium. Los drusos no se identifican como musulmanes, eso es un punto bastante importante porque, como hemos dicho, tienen su propio fundador espiritual. El número de drusos en todo el mundo oscila entre los 800.000 y el millón, y la gran mayoría reside en el Levante. El Instituto de Estudios Drusos estima que entre el 40 y el 50% de los drusos viven en Siria, mientras que un 30 y un 40% viven en el Líbano. Y luego tenemos entre un 6 y un 7% que viven en Israel y un 1 y 2% que viven en Jordania. Alrededor del 2% de la población drusa también se encuentra dispersa en otros países de Oriente Medio. Los drusos creen que al final del ciclo de renacimiento que se logra a través de sucesivas reencarnaciones, el alma se une a la mente cósmica. La comunidad drusa desempeñó un papel fundamental en la configuración de la historia del Levante, donde sigue desempeñando un papel político importante. Como minoría religiosa en todos los países en los que se encuentran, con frecuencia han experimentado persecución por parte de diferentes regímenes musulmanes, incluido el extremismo islámico contemporáneo.
Pasamos ahora a hablar de las diferentes religiones indias, que también se les llaman religiones dhármicas, y estas son las más antiguas de Asia. Todas las religiones indias se originaron en el subcontinente indio y todas tienen conceptos similares como el dharma, el karma y la reencarnación. Pero la interpretación de estos conceptos varía con cada religión. El hinduismo es la segunda religión más grande de Asia, con alrededor de 1.200 millones de seguidores, principalmente en el sur y sudeste de Asia. El hinduismo, como todas las religiones dhármicas, se origina en la India y más del 94% de la población de la India, de la población hindú vive en la India. Demográficamente es la religión más grande en este país y también en Nepal, donde tiene un 85% de gente que sigue el hinduismo, y en la isla de Bali, donde hay un 87%. También hay fuerte minoría en las naciones asiáticas de Bután, de Fiji, Indonesia, Malasia, Bangladesh, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, etc. Los temas destacados de las creencias hindúes incluyen el karma, que es la acción, intención y consecuencia, y los 4 purusharthas, que son las metas u objetivos propios de la vida humana, que serían el dharma, que es la ética o los deberes, el artha, que es la prosperidad y el trabajo, el kama, que son los deseos y las pasiones, y el moksha, que es la liberación o la libertad de las pasiones y del ciclo también de muerte y renacimiento. Las prácticas religiosas hindúes incluyen la devoción, que se le denomina bhakti, la adoración, que sería puja, los ritos de sacrificio, que sería yajna, y la meditación, que sería a ver si lo pronuncio bien, jhana. Y también se incluye el yoga. Continuamos con el budismo, que fue fundado por Siddhartha Gautama, conocido más bien como el Buda. El budismo es la 4ª religión más grande del mundo y la 3ª religión más grande en Asia, a la que se adhiere un 12% de la población. Es la religión predominante y tiene la mayoría de la población en Tailandia, Myanmar, Camboya, Sri Lanka, Laos, Mongolia, Japón, Bután, Tíbet y Macao. Antes de la llegada del Islam, el budismo era una de las religiones más practicadas en Asia Central, Afganistán, Malasia, Filipinas e Indonesia. Buda enseñó que el apego causa dukkha, que se traduce algo así como sufrimiento o inquietud, pero que existe un camino de desarrollo que conduce al despertar y la liberación total de quitarse de encima ese dukkha. Este camino emplea prácticas de meditación y precepto ético arraigado en el no daño, y el Buda lo considera un camino o un medio entre extremos como el ascetismo y la indulgencia sexual. Las enseñanzas ampliamente observadas incluyen las 4 nobles verdades, el óctuple noble sendero y la doctrina del origen dependiente, las 3 marcas de la existencia y el karma. Otros elementos comúnmente observados incluyen también la toma de votos monásticos y el cultivo de perfecciones que se llama paramita. La siguiente religión de la zona de la India es el jainismo. Los jainistas se encuentran principalmente en la India, pero cada vez se encuentran más en todo el mundo. Los jainistas han influido y contribuido significativamente en la esfera de ética, de política y economía en la India. Los jainistas tienen una antigua tradición de erudición y tienen el más alto grado de alfabetización para una comunidad religiosa en el país, en la India. Las bibliotecas jainistas son las más antiguas del país y tradicionalmente esta religión se ha limitado solamente al subcontinente indio. El jainismo se considera un dharma eterno, con los tirthankaras guiando cada ciclo temporal de la cosmología. Los 3 pilares principales del jainismo son ahimsa, la no violencia, anekantavada, el no absolutismo, y aparigraha, que sería el ascetismo. La última de las religiones de la India, como decía, de la zona de la India, es el sijismo, que es la 5ª religión organizada más grande del mundo, con aproximadamente 30 millones de seguidores. Y además es también una de las que más está creciendo. Es una religión monoteísta fundada por Guru Nanak Dev en el siglo XVI.
la religión profesa sus raíces en la zona de la región de Punjab, en la parte norte del subcontinente indio. Este sistema de filosofía y expresión religiosa se ha conocido tradicionalmente como Gurmat, literalmente el consejo de los gurús, o Sikh Dharma. El sijismo se originó a partir de la palabra Sikh, que significa discípulo o aprendiz. Como he dicho, es la cuarta religión más grande de la India y el 2% de la población total es Sikh. También además hay una gran concentración en Malasia, Tailandia, Myanmar, Filipinas, Pakistán, Afganistán, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Kuwait y también los Emiratos Árabes. Las religiones de Asia Oriental forman un subconjunto de las religiones asiáticas. Vamos a repasarlas. El primero sería el confucianismo, que fue fundado en la antigua China por Confucio que vivió entre el año 551 a.C. y el 479. El confucianismo es un complejo de preocupaciones morales, sociales, políticas, filosóficas y religiosas que impregnaron la cultura y la historia del este de Asia. El confucianismo
enfatiza la familia, la jerarquía social y la integridad personal, y se manifiesta en prácticas y actitudes más que en las instituciones, y se centra también en la familia y la sociedad local, no solo la general, nacional. Sin embargo, en algunos periodos se consideró la religión estatal de los países del este de Asia, y hoy en día en China, en Corea, en Japón y en Vietnam han llevado el confucianismo, madre mía que no sé pronunciarlo, confucianismo a otros lugares de sus países y luego más tarde a otras partes del mundo. El siguiente es el taoísmo, que es una tradición filosófica y religiosa diversa que enfatiza vivir en armonía con el Tao, que es un término que significa camino o principio. El concepto se comparte con otras filosofías y religiones chinas. En el taoísmo, sin embargo, el Tao denota tanto la fuente como la fuerza impulsora inherente a todo lo que existe. En definitiva, es inefable, que sé que a mucha gente le encanta esa palabra. El Tao, que se puede decir, no es el Tao eterno. Laozi es tradicionalmente considerado como el fundador del taoísmo y está estrechamente asociado con el taoísmo original o primordial. Comúnmente se discute si realmente existió ese personaje. Sin embargo, la obra que se le atribuye, el Tao Te Ching, data de finales del siglo IV a.C. La propiedad y la ética taoísta varían según la escuela en particular, pero en general tiende a enfatizar el Wu Wei, que es acción a través de la no acción. Me gusta esa filosofía. La naturalidad también, la simplicidad, la espontaneidad y los 3 tesoros, que son la compasión, moderación y humildad. Se pueden encontrar importantes comunidades taoístas en China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Corea, Japón, Vietnam y también en algunas comunidades de la diáspora china, coreana, japonesa y vietnamita. La religión popular china es una etiqueta que se utiliza para describir las tradiciones religiosas étnicas que han sido el principal sistema de creencias en China y entre el grupo étnico chino Han durante la mayor parte de la historia de la civilización. Este grupo de creencias diversas comprende la mitología china e incluye el culto a varios Shen, que pueden ser deidades de la naturaleza, Taizu, que son deidades de clan o deidades de la ciudad. También tenemos deidades nacionales, héroes, semidioses, dragones y ancestros. El taoísmo puede definirse como un componente de la religión china, ya que surgió de la religión popular y la filosofía china. Con alrededor de 451 millones de seguidores, o lo que viene siendo el 6,6% de la población mundial, la religión popular china es una de las principales religiones del mundo. En China, más del 30% de la población se entiende o se sobreentiende que profesa esta religión o su variante, que es el taoísmo. La siguiente religión se llama Kami no Michi, que es casi exclusivo en Japón y la diáspora japonesa. Es un conjunto de prácticas llevadas a cabo para establecer una conexión entre el Japón actual y su pasado antiguo. Las prácticas sintoístas se registraron y codificaron por primera vez en los registros escritos de Kojiki y Nihon Shoki en los siglos 7 y 8. Aún así, estos primeros escritos japoneses no se refieren a una religión sintoísta unificada, sino más bien a un folclore, podemos decir, a una historia, una mitología un poco desorganizada. Hoy en día, el sintoísmo se aplica a los santuarios públicos adecuados para diversos fines, como monumentos de guerra, festivales de la cosecha, monumentos románticos e históricos, así como a diversas organizaciones sectarias. El sintoísmo es la religión más numerosa en Japón, practicada por el 80% de la población, aunque solo un pequeño porcentaje de ellos se identifica como sintoísta en la encuesta. Continuamos entonces con la religión popular vietnamita o religión indígena vietnamita. Esta es la religión más grande en Vietnam, con alrededor de un 45,3% de la población asociada a esta religión. La religión popular vietnamita no es un sistema religioso organizado, sino un conjunto de tradiciones de culto locales dedicadas a los Tan, que es un término que se puede traducir como espíritu
o dioses, o algo más bien como más exagerado que serían los poderes generativos. Estos dioses pueden ser deidades de la naturaleza o deidades tutelares nacionales, comunitarias o de parentesco, o incluso dioses ancestrales, o incluso también los dioses ancestrales de una familia específica. Los dioses ancestrales suelen ser personas heroicas y deificadas. La mitología vietnamita conserva narrativas que hablan de las acciones de muchos de los dioses cósmicos y también de los héroes culturales. La religión indígena vietnamita a veces se identifica como siempre me equivoco con esta palabra, confucianismo, ya que conlleva valores que Confucio enfatizó. ¿Cuántas F juntas? Madre mía. Pasamos ahora a una que a mí me parece muy interesante, que es el zoroastrismo, que fue en el pasado la religión estatal del imperio persa, pero ahora es una minoría que se encuentra principalmente en la India y en Irán. Adoran a un dios monoteísta que se llama Ahura Mazda y fue fundada por Zoroastro, de ahí viene el nombre. El zoroastrismo es una religión basada en las enseñanzas de este señor, que también se le conoce, por cierto, como Zaratustra, siempre lo pronuncio al revés, y fundada aproximadamente o cerca del siglo VI, un poco antes quizá. Se desconoce el número total de seguidores del zoroastrismo que actualmente practican la religión, aunque en 2004, fijaros, ya se ha llovido 20 años, se hizo una especie de estudio donde se sacó que había alrededor de entre unos 124.000 y unos 190.000 personas, y la mitad de ellos residían en la India. El mayor número de zoroastrianos en Asia se suele encontrar en la India, en Irán y en los países del Golfo Pérsico y Singapur. Ya nos quedan poquitas religiones, así que vamos a hablar de las dos últimas, que son el chamanismo y el animismo, que se han practicado históricamente en Asia y todavía se practican en la mayor parte del continente. El muismo abarca la variedad de creencias religiosas indígenas y prácticas del pueblo coreano, la esfera coreana y la diáspora coreana. En la Corea del Sur contemporánea, el término más utilizado es muismo y un chamán se conoce como mudan. El papel del mudan, normalmente una mujer, curiosamente, es actuar como intermediario entre la entidad espiritual, los espíritus o dioses y los seres humanos. Las mujeres son reclutadas por aquellos que quieren la ayuda del mundo espiritual, y estos chamanes retienen tripa o servicios para lograr buena fortuna para los clientes, curar enfermedades, exorcitando espíritus negativos o malos que se aferran a la gente, o también para propiciar a los dioses locales o a las aldeas. Estos servicios también se llevan a cabo para guiar el espíritu de una persona fallecida a los reinos superiores. Hoy en día, obviamente, el muismo es una religión minoritaria, pero hay que decir que en los últimos años ha experimentado un resurgimiento. Y bueno, para terminar el programa, vamos a hablar de las personas que no tienen religión. Las personas sin afiliación religiosa, que serían los agnósticos y los ateos, representan aproximadamente un 21,2% de la población asiática. Según la encuesta, los no afiliados religiosamente son una mayoría de Corea del Norte, con un 71% de la población. En Japón también un 57%, luego tenemos Hong Kong con un 56% y China continental un 52%, que como comentaba, en China no hay una religión oficial por el Estado, así que mucha gente ni siquiera tiene una religión propia. Y nada, con esos datos terminamos el programa de hoy. Os dejo escuchando una canción japonesa llamada Cherry Blossoms. Y bueno, como siempre os digo, nos escuchamos todos los miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio y una hora más tarde en YouTube, Spotify e iVoox. Que vaya bien lo que queda de semana y que siga viendo bien septiembre. Chao, chao.